Por lo tanto, para acreditar la carrera dentro del proceso de acreditación y evaluación de cada una de las cátedras, la CONIAU determina si este tema, como contenido mínimo, está siendo dado y evaluado, por supuesto. Esa es la razón por la cual el tema se da, a pesar de que en realidad se ha dado en análisis matemático 2 y por el cual se evalúa en un examen final, al menos de manera teórica. Otros años hemos tenido más tiempo por las menos feriados, las clases, etcétera, etcétera. Entonces hemos podido hacer algunos ejercicios prácticos de este tema, pero no entran prácticos de esto en el examen. Lo que entra de este tema es teórico. Por lo tanto, si este año no alcanzamos a dar una guía de trabajos prácticos para hacer en un práctico, por ejemplo, la clase que viene, no hay problema porque este tema es netamente teórico y aún así les he dejado en estas diapositivas 3 ejercicios modelos completamente resueltos, paso a paso, para que ustedes vean cómo se harían ejercicios similares. Cualquier otro ejercicio que ustedes puedan encontrar o inventar parecidos a eso, podrían resolverlos de la misma manera. Como les decía, de que este tema es un repaso de lo que en realidad ya estudiaron en análisis matemático 2, yo lo doy, aquellos que son alumnos míos lo ven a este tema, van a encontrar que muchas diapositivas son aquellas que vieron en análisis matemático 2. Eso tiene una razón de ser. Eso es porque pretendo dejarles en un material en el aula virtual, en estas diapositivas, todo el contenido que ustedes requieren y necesitan para poder estudiar este tema, sin necesidad de tener que recurrir a bibliografía de años anteriores, sin tener que recurrir a guías de trabajos prácticos viejas, sino que con lo que está en estas diapositivas es más que suficiente para poder rendir eventualmente en un examen y dar explicaciones o respuestas teóricas de este tema. Esa es la razón por la cual entonces vamos a ir viendo estas diapositivas y les voy a ir indicando cuáles son esas diapositivas que terminan siendo un repaso o un agregado para que, otra vez, ustedes no necesiten tener que recurrir a bibliografía dando vuelta por ahí para poder entender de qué estamos hablando. Eso es, yo lo voy a explicar, pero rápidamente, y voy a hacer foco, me voy a concentrar en aquellos puntos que quizás puedan ser novedosos, entre comillas, vuelvo a repetir, porque este tema se supone que lo vieron en análisis matemático 2. Entonces, básicamente estaríamos haciendo una revisión y un repaso de todo aquello. Bueno, vamos allá. En primer lugar, ven, aparece en la esquina derecha un cartelito. Ese cartelito que está en estas diapositivas, no lo tienen ustedes en las filminas porque no tiene sentido agregarlo ahí, pero ese cartelito está como para que ustedes se den cuenta que este tema realmente lo deberían saber. Y si no lo saben, bueno, habría que ver qué es lo que necesito estudiar o entender o por qué debería releerlo con profundidad, porque es la base para todo lo que sigue. Nosotros vimos este año que con un desarrollo en serie de potencias, que llamamos serie de Taylor, o serie de Maclaurin cuando estaba centrado en cero, como en la gráfica que ustedes están viendo en la pantalla de la izquierda, podíamos aproximar una función continua y derivable, eso es lo que se llama función suave, en todos sus puntos, mediante un polinomio. Lo que ustedes están viendo ahí es el agregado término a término, el n está indicando el número de términos que se va agregando de un polinomio Maclaurin, que aproxima en este caso una función seno. La función seno, por ser una función continua y derivable en todos sus puntos, es aproximable mediante una función de Taylor o un polinomio de Taylor, en este caso de Maclaurin, que es un caso particular de un polinomio de Taylor, sin ningún problema. El año pasado estudiamos estos conceptos en el análisis matemático 2, ustedes estudiaron estos conceptos en el análisis matemático 1 y este año lo volvimos a ver de manera numérica, o sea, resolvimos estos problemas de manera numérica. El tema es que muchas funciones en la vida real no son continuas y derivables en todos sus puntos. Entonces la pregunta que nos hacemos es,
¿Qué pasa si la función no es continua derivable? ¿Hay alguna representación que se pueda hacer mediante algo parecido a un polinomio de Taylor? Sí, lo hay, y eso es lo que vamos a tratar de ver en esta clase a modo de repaso de lo que estudiamos en Análisis Matemático 2. Cuando tenemos funciones de este tipo, señales como la onda o pulso rectangular, el triangular y este conocido también como dientes de sierra, vemos que esta función, a lo largo de todo su dominio, tiene puntos de discontinuidad. ¿Ven? Tiene un valor, salta de golpe a otro valor, salta, ahí hay un punto de discontinuidad. Acá esta función es continua en todos sus puntos, pero en los vértices no es derivable. Bueno, pasa algo parecido con esta función, a la primera señal, en donde tengo continuidad y luego tengo un salto, vuelvo a tener continuidad, un salto, continuidad. ¿Qué características tienen estas funciones? Bueno, estas funciones tienen las características de ser periódicas, se repiten. Esa repetición que tienen las funciones, lo cual les da periodicidad, es lo que hace que estas funciones puedan ser vistas como funciones que dentro de cierto intervalo, al menos en algunos pedacitos, la función es continua y derivable. No sé si es continua y derivable, de hecho, no. Por ejemplo, si tomo el intervalo que va desde acá hasta acá, esa función en ese intervalo no es continua y derivable en todos sus puntos, pero por lo menos de acá hasta acá parece que es continua y derivable y de acá hasta acá parece que lo es. Es suficiente con que la función sea continua y derivable, al menos por pedacitos, para que se pueda aplicar un desarrollo conocido como desarrollo en serie trigonométrica de Fourier. ¿Y por qué trigonométrica? Porque se aplican en el desarrollo en serie senos y cosenos. De ahí el concepto de trigonométrica. Y es muy interesante y es la razón por la cual volvemos a verlo en esta materia, a pesar de que lo hemos estudiado en Análisis Matemático 2, porque este tipo de desarrollos se aplican especialmente en problemas de valores de frontera, que son el tipo de problemas que hemos estudiado en este cuatrimestre, y en ecuaciones diferenciales ordinarias o derivadas parciales, que es el tipo de ecuaciones que hemos estado estudiando. A modo de repaso, esto es algo que deberíamos traer del secundario, pero se los dejo acá en la diapositiva para que no tengan que buscar información en ningún lado. Esta diapositiva intenta recordar que es una función periódica. Si nosotros tenemos una función de variable t minúscula y le sumamos a esa variable t cierto valor constante t mayúscula que llamo periodo, si vemos que la función da exactamente igual en un valor o en ese valor más el periodo, decimos que la función es periódica de periodo t, t grande. Un ejemplo gráfico lo podemos ver aquí a la derecha, que es la función seno. La función seno es una función de periodo 2pi. Eso quiere decir que este punto, por ejemplo, se vuelve a repetir 2pi unidades más tarde. Este punto, por ejemplo, se vuelve a repetir 2pi unidades más tarde. Cada punto de la función se vuelve a repetir 2pi unidades más tarde. Eso es lo que le llamamos t grande o período de la función. Una función periódica tiene la característica que es la que mencionamos acá abajo, y van a venir muy bien estas características para lo que vamos a mencionar enseguida. Por eso está puesto en esta diapositiva. Si f y g son dos funciones periódicas de periodo t, la combinación lineal de esas dos funciones me va a dar otra función de periodo t. Es decir, que la combinación lineal de funciones periódicas me da una función periódica del mismo periodo. Además, si f es periódica de periodo t, por más que yo le sume 2, 3, n periodos a la variable independiente, siempre voy a obtener el mismo valor de la función. Eso quiere decir de que no importa cuántos periodos yo le sume a t, siempre voy a obtener que f de t más nt grande va a ser igual a f de t chica. Eso quiere decir que no importa si yo avanzo 4pi, 8pi, 10pi, es decir, no importa cuántos
cuántas veces avance 2pi hacia adelante, siempre este punto se va a repetir en esa cantidad de veces y va a ser la cresta de esta función seno. Bueno, esas cosas nos van a servir enseguida para cuando vayamos a definir la serie trigonométrica de Fourier. Entonces, el problema que nosotros tenemos entre manos consiste en tratar de representar funciones periódicas y en principio vamos a empezar por tratar de representar funciones periódicas de periodo 2pi. Entonces, como queremos representar funciones periódicas de periodo 2pi, vamos a tomar como base de representación las funciones periódicas más simples que conocemos de periodo 2pi. ¿Cuáles son? La seno y la coseno. Es decir, nos vamos a construir una base. Una base, recuerden álgebra, nos vamos a construir una base, es decir, cada una de estas funciones constituyen la base de un conjunto de funciones periódicas de periodo 2pi. Cualquier función periódica de periodo 2pi se podrá escribir como combinación lineal de los elementos de esta base. Eso es álgebra. Entonces, como verán, claro, en la base yo tengo funciones senos y cosenos. ¿Qué diferencia hay entre unas y otras? La frecuencia. Esta función coseno y esta función seno son de frecuencia 1, esta función coseno y esta función seno son de frecuencia 2, y así sucesivamente. N indica la frecuencia. Cambia una función seno y coseno respecto de las anteriores en su frecuencia. Y esta función acá 1, bueno, la función constante 1, que es la función constante más simple, distinta de 0, recuerden que no puedo usar 0 para una base, tengo que usar una función constante, bueno, la más simple es 1, también es una función periódica de periodo 2pi si quiero, porque cada 2pi la función se repite. ¿Está bien? Es periódica de periodo 2pi. Este conjunto forma lo que se llama una base ortonormal. ¿Qué quiere decir que este conjunto sea una base ortonormal? Eso quiere decir lo siguiente, que en un intervalo cerrado menos pi pi, ¿cómo construyo este intervalo cerrado? Fíjense, el periodo es 2pi, el largo total del intervalo es 2pi, pero va desde medio periodo antes a medio periodo después de 0. 0 es el centro del intervalo. Medio periodo antes menos pi, medio periodo después de 0, pi. O sea, el intervalo que va de menos pi a pi, que es un intervalo de 2pi, si yo integro el producto de dos cualesquiera de estas funciones en ese intervalo, esa integral me va a dar 0. Eso significa que son ortogonales. Yo multiplico cualquiera dos de ellas entre sí y las integro entre menos pi pi, eso me da 0. Por ejemplo, 1 por coseno, 1 por coseno de 2t, 1 por el seno de nt, seno de nt por el coseno de nt, coseno de 2t por el seno de 2t. No importa que yo multiplique cualquiera de ellas, fíjense, cualquiera dos de ellas distintas, me va a dar 0 la integral entre menos pi y pi. Eso significa que son ortonormales. Si yo multiplico el coseno de nt por otro coseno, por acá, de mt, por ejemplo, si n y m son distintos, quiere decir que son dos elementos distintos de la base. Por lo tanto, la integral me va a dar 0. Pero si n y m son iguales, quiere decir que estoy multiplicando, por ejemplo, coseno de 2t por sí misma. Estoy multiplicando coseno de 2t por coseno de 2t. La integral de la multiplicación de cualquier elemento de la base por sí mismo, entre menos pi y pi, va a dar como resultado pi. Entonces, acá hay un punto importante. Hay una base ortonormal. Eso significa de que cualquiera dos elementos integrados entre menos pi y pi, que es el intervalo del periodo, me va a dar 0, pero la integral entre menos pi y pi de la multiplicación de cualquier elemento consigo mismo me va a dar pi. Por ser una base, yo puedo construir puedo combinar linealmente
los elementos de la base para poder obtener cualquier elemento del conjunto, del cual ese conjunto que hemos visto recién es base. Este conjunto es base de un espacio vectorial. Y ese espacio vectorial es el espacio vectorial de todas las funciones de periodo 2π. Cualquier función de periodo 2π la puedo representar como combinación lineal de los elementos de esta base. Eso es lo que Fourier se le ocurrió. Entonces Fourier dijo, cualquier función de periodo 2π la voy a representar como combinación lineal de los elementos de la base. Entonces al primer elemento lo voy a multiplicar por a sub 0 sobre 2. Ya van a ver por qué la multiplicación de a sub 0 sobre 2 es la que importa. ¿Sí? Porque si yo tuviese que multiplicar 1 y yo quisiera que multiplicarlo por 8, con poner a sub 0, 16 dividido 2, eso me da 8, y 8 por 1, 8. Si yo quisiera multiplicarlo por 7, bueno, tengo que hacer que sub 0 valga 14, a sub 0 valga 14, 14 dividido 2, 7. Entonces, en realidad, esta idea que se le ocurrió a Fourier de poner a sub 0 sobre 2, entonces es suficiente para poder tener ese elemento en particular multiplicado por un escalar. Luego se le ocurrió multiplicar a los otros elementos de la base también por un escalar. Dijo, voy a multiplicar a sub 1 por el coseno de t, a sub 2 por el coseno de 2t, a sub 3 por el coseno de 3t, es decir, se le ocurrió llamarle a al elemento, al escalar, que multiplica a todos los cosenos, y ponerle un subíndice 1, 2, n, dependiendo de la frecuencia de esa función trigonométrica. Y a los que multiplican al seno se le ocurrió llamarlo b, y ponerle un subíndice que depende de la frecuencia de esa función trigonométrica. De esa manera, tan arbitraria, pero a la vez conveniente, de elección de escalares que multiplican a los elementos de la base, entonces armó una forma compacta de representar una combinación lineal de los elementos de la base para poder representar cualquier función periódica de periodo 2π. Entonces fíjense, o fíjate, porque quedaste solo, Gonzalo. ¿Estás ahí, Gonzalo, todavía? Perfecto. No te me caigas, porque si te caes o te vas, voy a cerrar la clase, así que trata de mantenerte despierto todo lo que puedas. Este a sub 0 sobre 2, este elemento solo, y después dijo, muy bien, y después dijo, bueno, la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de todo esto. Entonces, como le llamó a todos los que multiplican el coseno y le llamó b a todos los que multiplican el seno, pudo armar una forma compacta de esta representación infinita, como escribiendo la sumatoria de 1 hasta infinito. Eso es genial, porque no quiere decir que esto tenga menos términos que esta otra. Significa que esta es una forma compacta de escribir todo esto que me llevaría mucho tiempo representar. Entonces, bueno, muy bien, dijo, dicho eso, espera, dicho eso, cualquier función de periodo 2π se puede escribir de esta forma. Para poder ver cómo se entienden los coeficientes de la serie, es decir, cómo se hace para calcular estos coeficientes y entender qué es cada cosa de lo que nosotros vemos acá, por ejemplo, este coeficiente y ese n, para poder entender de qué se trata, hacemos esta diapositiva de repaso, que en realidad es algo que debiste ver en el cursillo de ingreso. En el cursillo de ingreso te tienen que haber contado que una función y igual a por el seno de omega t más phi, ese a es la amplitud, que en este gráfico podemos ver su diferencia. Acá tenemos la función seno con amplitud 1, que es la roja, y tenemos la función seno con amplitud 3, que es la azul. Por otro lado, omega representa la frecuencia. La frecuencia indica la cantidad de ondas que van a entrar en un periodo. Entonces, por ejemplo, acá la roja representa una onda de frecuencia 2
y la azul representa una onda de frecuencia 1. Y el phi es el ángulo de fase, es decir, cómo están desfasadas eventualmente una onda respecto de la otra. Entonces acá vemos, por ejemplo, la onda azul, que es la función seno de amplitud 3 en fase, porque phi es 0, en fase, esta es la seno original, y esta es otra función seno desfasada en pi sobre 2, que coincide con la función coseno. Por eso que decimos que la función seno y la función coseno están desfasadas la una de la otra en pi sobre 2. Bueno, eso es un repaso. Y de paso, en este repaso, valga la redundancia y la rima, nos recordamos que W, que es la frecuencia, se obtiene dividiendo a 2pi por t el periodo de la onda que me han dado. Cuando a mí me dieron una onda y yo veo que la onda tiene periodo, no sé, por ejemplo, 8pi, escribo acá 8pi, el pi con el pi se simplifica y me queda 2 dividido 8, un cuarto, entonces la frecuencia es igual a un cuarto, y debería poner acá un cuarto de t para representar la frecuencia de esa onda. Esto es repaso, pero lo tenés acá por si tenés que recordarlo y no necesitas ir al cursillo de ingreso. Bien, esto también de alguna manera lo vimos en análisis matemático 2 y es el método para deducir estos coeficientes. ¿Por qué necesito deducir esos coeficientes? Si vos te recordás, cuando escribimos la forma general de un Taylor, los coeficientes del polinomio de Taylor se obtenían, por ejemplo, el coeficiente de orden n se obtenía como la derivada enésima, valuada en a, si era un polinomio de Taylor, o valuada en 0, si era un polinomio de Van Glorin, dividido por n factorial. Así obteníamos todos los coeficientes de la serie de Taylor. Había una fórmula para obtener los coeficientes de la serie de Taylor. Bueno, nosotros queremos encontrar una fórmula para obtener estos coeficientes. ¿Cómo hacemos para encontrar la fórmula? Bueno, vamos a recurrir a un método bastante sencillo. En primer lugar, lo que se nos va a ocurrir a nosotros es integrar a ambos miembros entre menos pi y pi. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a integrar ambos miembros entre menos pi y pi. Eso obviamente diferencial de t de ambos lados. Diferencial de t. Al hacer eso, en esta diapositiva está, y esto está a modo de repaso, al hacer esto, vamos a empezar a trabajar diciendo que la integral de la suma es la suma de las integrales. Vamos a recurrir al hecho de que estamos frente a una base ortonormal. ¿Qué era una base ortonormal? Que entre menos pi y pi, cualquiera dos, el producto de cualquiera dos elementos de la base debía dar 0. Bueno, acá tengo 1 por seno y acá tengo 1 por coseno. Este producto me tiene que dar 0. Fíjate, 0, 0. Por lo tanto, al darme este 0 y al darme este 0, toda la sumatoria desaparece. Y solamente me queda a sub 0 sobre 2, que salió como factor común de la integral de menos pi a pi de 1 diferencial de t, que eso es 2pi. Entonces, haciendo las simplificaciones y despejando a sub 0, nosotros tenemos ahora la representación matemática del coeficiente a sub 0 de la serie de Fourier. Es sencillo. Ahora viene una cosa que les dejo, se ha sumado Samuel, así que les dejo como comentario. En un examen final, yo no les voy a tomar el desarrollo de esto, porque eso se supone que se los tomaron, o deberían habérselo tomado, en análisis matemático 2. Este desarrollo es un desarrollo de análisis matemático 2. Entonces yo no pretendo que ustedes me escriban este desarrollo, pero sí podría preguntarles, porque se supone que lo deben saber, sí podría preguntarles, ¿y cómo hacen para obtener los coeficientes de la serie de Fourier? Bueno, tengo que multiplicar, por ejemplo, para obtener a sub 0, integraría ambos miembros entre menos pi y pi, a ambos miembros, y de ahí, aplicando la integral y resolviendo paso a paso esas integrales, aplicando el hecho de que estoy frente a una base ortonormal, voy a obtener el coeficiente sub 0, que es 1 sobre medio periodo menos medio periodo, la integral entre menos medio periodo y medio periodo de la función diferencial t. Esto
es parte de la fórmula de Fourier. Escribir el desarrollo solito no indica nada. Este desarrollo solito requiere todavía de decir que cuánto vale A sub 0, A sub n y B sub n. Bueno, A sub 0 vale esto. De manera similar, podemos obtener el coeficiente A sub n. ¿Cómo hacemos? Bueno, previamente, antes de tomar la integral desde menos pi a pi de ambos miembros, multiplicamos por el coseno de mt. Recuerden que yo puedo multiplicar por lo que quiera a ambos miembros. Por ejemplo, acá se me ocurre multiplicar por el coseno de mt. Entonces, el multiplicar por el coseno de mt en ambos miembros y al hacer operaciones, hacer la integral de la suma de las integrales, etcétera, etcétera, me voy a quedar acá con que, como esto es una base ortonormal, y esta es una base ortonormal, esta me tiene que dar 0 siempre. Claro, ahí está. Y esta, bueno, esta me va a dar 0 cuando n y m sean distintos, pero cuando n y m sean iguales, que va a ocurrir una sola vez entre 1 y infinito, cuando n y m sean iguales, esto me va a dar pi. Por lo tanto, fíjense que esto me va a dar a sub n por pi una sola vez. Y de este lado es 1 por coseno, entonces esto me tiene que dar 0, claro, 0, porque es una base ortonormal. Y finalmente de acá despejaré a sub n, que me va a quedar como 1 sobre pi por la integral entre menos pi y pi. Fíjense que esto es medio periodo. Acá, acá y acá. Ahora, de f de t por el coseno de mt, por supuesto. Ah, pero acá dice nt. Bueno, porque yo dije que si n era igual a m, o sea, haciendo que m sea igual a n, listo, porque eso lo habíamos visto cuando dijimos en una base ortonormal, si n es igual a m, eso es pi. Si n es distinto de m, eso es 0. Entonces solamente para el caso de que n sea igual a m, va a sobrevivir este producto. Para todos los demás casos se hace 0. Entonces, ¿ves? Ese sobrevive y vale pi solo en el caso de que n sea igual a m. Y ahí lo tengo. Entonces, de toda la sumatoria me sobrevive un solo término, el término a sub n por pi. Por eso la sumatoria desaparece y me queda solo a sub n por pi. Bueno, de manera muy similar es el caso de b sub n, nada más que en vez de multiplicar por coseno, multiplico por seno. Pero todo es lo mismo. Entonces, fíjense que me quedó, en definitiva, cómo es la expresión general de la representación en serie trigonométrica de Fourier para una función f de t. Ojo, para f de t periódica de periodo 2pi. Cuando f de t es periódica de periodo 2pi, esta es la representación de Fourier y los coeficientes a sub 0, a sub n y b sub n, todos están multiplicados por 1 sobre pi, que es medio periodo. Todas las integrales van medio periodo antes a medio periodo después. El a sub 0 de f de t, el a sub n de f de t por el coseno de nt y el b sub n por f de t por el seno de nt. Pero esto es para función periódica de periodo 2pi. Muy bien. La pregunta que nos tenemos que hacer ahora es, bueno, ¿y qué pasa si la función que yo tengo que representar mediante serie trigonométrica de Fourier es de periodo t grande y no es de periodo 2pi? ¿Qué pasa si es un periodo distinto? ¿Qué sé yo? ¿Qué es periodo 3pi? ¿O 75? ¿O 33,8? ¿Qué sé yo? No sé. Supónganse que t puede ser cualquier número. ¿Qué pasa si la función es periódica, pero de periodo t arbitrario? Bueno, lo que vamos a hacer es un cambio de variables para poder dar una representación general de la forma trigonométrica de Fourier, que ahora no es aplicable solo a funciones de periodo 2pi, sino es aplicable a función de cualquier periodo. ¿Cómo se hace? Muy fácil, miren. Tengo que dividir a la variable t, que es la variable de la función, por una nueva variable x. Y del otro lado voy a igualar ese cociente a t, que es el periodo genérico, sobre 2pi, que es el periodo conocido. 2pi, recuerden que es el periodo en el que yo pude hacer la representación de Fourier. Entonces voy a despejar t de acá. Entonces si despejo t de acá, lógicamente es t grande sobre 2pi por x. Ahora, esta función, miren esta función de t,
cuando le hice el cambio de variables, esta función pasó a ser una función de variable x. Al hacer el cambio de variables, la función t pasó a ser una función de variable x. Esa función de variable x es periódica de periodo 2pi. ¿Cómo sé eso? Bueno, probemos. Le sumemos 2pi y veamos que vuelvo a obtener g de x. Si le sumo 2pi a x, entonces esta f queda, fíjense que la f era t sobre 2pi por x. Bueno, t sobre 2pi por x más 2pi. Si distribuyo, entonces este 2pi con este 2pi se va a simplificar y me va a quedar t. Ah, pero como f es una función de periodo t, ¿y qué quería decir de que era periódica de periodo t? Que si yo le sumaba t era lo mismo que no sumarle nada. Pero esta función es la g de x que había definido al principio. Por lo tanto, acá, así de simple, he demostrado que la función g de x es periódica de periodo pi. Ah, si es periódica de periodo pi, la puedo representar en serie trigonométrica de Fourier como yo ya sé representarla. Pero ahora voy a despejar x. En vez de despejar t de acá, voy a despejar x. X pasa multiplicando, t grande dividiendo y 2pi multiplicando. ¿Ven? 2pi multiplicando, t grande dividiendo, t chica. Despejé x. Y voy a reemplazar esa x acá, en donde dice la serie trigonométrica. Entonces me va a quedar 2pi sobre t por t chica. Y a este valor que está acá, para no escribir siempre 2pi sobre t, 2pi sobre t, 2pi. Ah, me acuerdo que ese era el omega que me habían enseñado en el cursillo de ingreso. Ese era el omega. Bueno, como este es el omega, que siempre vas a usar, no importa el valor de n, le vamos a llamar omega sub 0. Y eso se va a llamar frecuencia fundamental de la serie. Entonces, eso que le vamos a cambiar de nombre y le vamos a llamar omega sub 0, será la frecuencia fundamental de la serie. Esto en teoría lo tendrían que haber visto el año pasado. Por eso todo esto se los estoy mostrando a modo de repaso. También vieron el año pasado las condiciones de Dirichlet. Y esto me consta porque está en las preguntas de multiple choice de los exámenes finales de análisis matemático 2. Entonces, lo debieron haber visto. Pero el año pasado les deben haber contado que las condiciones de Dirichlet eran que la función fuese periódica de periodo t, que estuviera acotada en un intervalo cerrado, o también se los podrían haber explicado como que la integral del módulo de la función, esta integral diera un valor menor que infinito. También les pueden haber dicho de que la función tenía que tener un número finito de discontinuidades, o un número finito de máximos y mínimos. Todo eso es correcto. La forma en que está representado acá, que es una de las tantas formas de decir lo mismo, es la más simple. Uno puede decir que si una función f de t es periódica de periodo t y en el intervalo menos t sobre 2, t sobre 2 es continua de a trozos, o por lo menos hay pedacitos de la función que es continua y está acotada, es decir, no se va al infinito a ningún lado, si cumple estas tres condiciones que llamamos condiciones de Dirichlet, la función periódica de periodo t grande tiene una representación en serie de Fourier dada por la que vimos recién. Ven que acá aparece la frecuencia fundamental. Y los coeficientes sub 0 a sub n y b sub n, bueno, fíjense que era unos, antes tenía, voy a escribir solamente la sub 0, con los otros pasa exactamente lo mismo. Antes, cuando la función era de periodo 2pi, me quedaba 1 sobre pi, la integral, entre menos pi y pi, de todo lo demás. Bueno, pero el periodo era 2pi, ahora el periodo es t, entonces tengo que poner en el denominador t sobre 2, por eso el 2 me queda en el numerador. Y acá voy a poner t sobre 2, y acá voy a poner t sobre 2. Esa es la razón por la que cambian. Ahora, en vez de decir menos pi a pi, dice t sobre 2, t sobre 2, porque estamos hablando de un periodo genérico t. Y acá en vez de decir 1 sobre pi, dice 2t. Entonces, lo mismo pasa con A sub n, y acá aparece la frecuencia fundamental, y lo mismo pasa con B sub n, y aparece la frecuencia fundamental.
Esta que está acá es la forma genérica de escribir el desarrollo en serie de Fourier para una función periódica de periodo genérico T. Si se puede representar en forma de Fourier y cumple con las condiciones de Dirichlet, entonces quiere decir de que la serie de Fourier converge. Fíjense, si yo estoy dibujando, ya lo vamos a ver en un ejemplo, la serie de Fourier que representa esta onda, en cualquier punto que está sobre ella, la serie de Fourier va a tender a pasar por ese punto. Por ejemplo, acá, la serie de Fourier va a tender a pasar sobre los puntos que están acá. Pero cuando haya una discontinuidad, la serie de Fourier quiere conectar esta parte con esta parte. La conexión la va a hacer de manera tal de que tenga que pasar por el medio del salto. Es decir, a mitad de camino entre este valor y este valor. En el salto, la serie de Fourier pasa por mitad de camino. Eso es lo que está diciendo acá. Si T0 es un punto de continuidad, converge al valor de T, de la función en T0, a f de T0. En cambio, si T1 es un punto de discontinuidad, la función converge a un punto que resulta el promedio entre estas dos alturas. ¿Ven? Una altura más otra altura dividido 2, el promedio de estas dos alturas allí converge. O dicho de otra forma, la serie converge a f de t en los puntos de continuidad y converge a un promedio en los puntos de discontinuidad. Es lo mismo. Genial. Todo esto va muy bien. A veces lo más complicado en los ejercicios es calcular justamente los coeficientes de la serie de Fourier. Pero hay ventajas. ¿Cuándo se producen las ventajas? Las ventajas se producen cuando las funciones tienen cierta paridad. Cuando las funciones son pares o impares, los términos de la serie Fourier se simplifican mucho y la forma de calcular los coeficientes también. En esta diapositiva, que también es repaso, les dejo a ustedes algunas propiedades de las funciones, pero les remarco estas dos. Dice que dos funciones que se multiplican entre sí, si son funciones pares o impares, el resultado es par. Pero si yo multiplico una función par con un impar, el resultado es impar. Esto es como muy parecido a la regla de signos. Más por más o menos por menos es más. Y más por menos o menos por más es menos. Bueno, par por par o impar por impar es par. Par por impar o impar por par es impar. Recuerden eso porque eso va a ser muy interesante cuando vamos a ver cómo se reduce la representación trigonométrica de serie Fourier. La siguiente diapositiva, que también es un repaso de lo que vieron ustedes en Análisis Matemático 1 y en el cursillo de ingreso, les recuerda cuando una función es par. Una función es par cuando yo reemplazo la variable por un valor negativo y vuelvo a obtener el mismo valor de la función. Por ejemplo, x cuadrado es par, porque no importa si x es positivo o negativo, x cuadrado me da siempre el mismo valor. La función coseno es par. Fíjense, este valor que está acá, cuyo opuesto es este que está del otro lado, tienen la misma altura. El mismo valor. Por ejemplo, supónganse que este es 1, me da este valor, y menos 1 me da el mismo valor. Eso quiere decir que coseno es par. Lo que tienen a continuación, que no me voy a tener demasiado porque es muy sencillo para que lo vean después ustedes, es qué pasa si yo integro entre menos a y a una función par. Por ejemplo, quiero integrar entre este punto y este punto la función. A eso le llamo menos a y a esto le llamo a. Si quiero integrar entre menos a y a la función par, yo lo que voy a obtener es el área bajo la curva. Esa es la integral entre menos a y a. Pero ustedes se darán cuenta que esta zona es exactamente la misma que la derecha, por lo tanto yo podría calcular, por ejemplo, la integral entre 0 y a y multiplicar por 2. Bueno, todos los pasos que están hechos acá es para demostrar que lo que acabo de darles como representación gráfica es cierto. La integral entre menos a y a de una función par
es lo mismo que multiplicar por 2 la integral entre 0 y a. La integral, por ejemplo, entre menos pi y pi de una función par es lo mismo que 2 por la integral entre 0 y pi. La función entre menos t sobre 2 y t sobre 2 de una función par es lo mismo que 2 por 0 a t sobre 2. Eso es lo que está diciendo. Buenísimo. ¿Y si es impar? Bueno, si es impar, la función valuada en un valor negativo da el mismo valor cambiado de signo. La función seno es impar. Si ahora el valor es 1, me va a dar este valor, que es exactamente el mismo que el de menos 1, pero opuesto, cambiado de signo. Y de manera muy similar a lo que dije recién. Supónganse que yo a eso lo llamo menos a, y a esto que está acá le llamo a. Y quiero la integral entre menos a y a. Como ustedes podrán ver, esta área es exactamente igual a esta, cambia de signo. Por lo tanto, la integral entre menos a y a de una función impar va a dar 0. Todo esto es la demostración de lo que les acabo de mostrar geométricamente. Eso quiere decir que entre menos pi y pi de una función par va a ser 0. Entre menos t sobre 2 y t sobre 2 de una función impar va a ser 0. Eso es lo que está diciendo. Bueno, eso me viene al pelo para poder mostrarles lo siguiente. Si yo estoy frente a una función par, la serie trigonométrica de Fourier dice, fíjense, f es la función que estamos considerando. Si f de t es par, la integral entre menos t sobre 2 y t sobre 2 es lo mismo que entre 0 y t sobre 2 multiplicando por 2. ¿Ven? Por eso queda 4 sobre t, integral entre 0 y t sobre 2 de la función par. Cuando yo diga función par, coseno era par, ¿se acuerdan? Par por par, par. La integral de una función par es el doble entre 0 y t sobre 2. Perfecto. Pero cuando yo tengo una función par, seno era impar. Par por impar, impar. Entonces la integral entre menos t sobre 2 y t sobre 2 de una función impar es 0. Esta no está. O sea que en los coeficientes b sub n, los coeficientes b sub n se hicieron todos ceros, y la representación en serie Fourier solamente tiene los coeficientes a, el a sub 0 y el a sub n. Ahora, si la función es impar, f de t es impar, la integral de f de t entre menos t sobre 2 y t sobre 2 es 0. Este no está. Impar por par, coseno era par. Impar por par, impar. La integral de un impar entre menos t sobre 2 y t sobre 2 es 0. Esta no va a estar. Impar por impar, seno era impar. Impar por impar, par. La integral entre menos t sobre 2 y t sobre 2 de una par es lo mismo que entre 0 y t sobre 2 multiplicando por 2. Por lo tanto, cuando la función es impar, solamente van a sobrevivir los coeficientes b sub n y los coeficientes a se hacen 0. Eso quiere decir que cuando yo tengo una función de paridad definida, se simplifica mucho la forma de representar los coeficientes de la serie de Fourier y la representación general de la serie de Fourier. Fíjense que se podría hacer una pregunta. Yo podría preguntarles, ¿qué ventaja tiene de aplicar una aproximación en serie de Fourier en una función de paridad definida? Y ustedes me dirían, una ventaja de cálculo, porque en una función par, los coeficientes b sub n se hacen todos 0. Solamente me quedan los coeficientes a, es decir, los que están multiplicados por coseno. Y si la función es impar, todos los coeficientes a se me hacen 0 y solamente me quedan los coeficientes que están multiplicados por el seno, por una función impar. Bien, no hace falta que ustedes se aprendan de memoria todo esto, de que si en una función impar tengo que... No, esto es repaso. Lo que necesito que ustedes entiendan es que cuando la función es par, se simplifican las representaciones trigonométricas y los coeficientes, o sea, de par o impar. Por lo tanto, es interesante detectar, antes de aplicar el proceso para poder resolver un problema en particular, detectar si estoy frente a una función par o una función impar.
Bueno, veamos un ejemplo para que veamos cómo se aplica esto y se entienda. En definitiva, antes de ver el ejemplo, quiero explicarles algo. Una vez más, y lo repito, esto se supone que lo saben de análisis matemático 2. A veces, cuando los tiempos nos lo han dado, es decir, otros años en donde no hemos tenido tanto feriado los jueves y hemos tenido más tiempo, hemos hecho algún práctico en donde les hemos hecho a ustedes calcular los coeficientes de Fourier. Pero no es relevante el práctico a los fines de los contenidos mínimos de esta materia. Lo que importa a los fines de los contenidos mínimos de esta materia es entender para qué podría utilizar una representación o aproximación en serie trigonométrica de Fourier y cómo se hace. Entonces lo que yo necesito cuando les pregunte a ustedes es que ustedes me expliquen cosas. Me expliquen cosas como, por ejemplo, me digan, una serie de Fourier se basa en una combinación lineal de una base ortonormal. ¿Qué quiere decir? Ah, bueno, ortogonal, perdón, de una base ortogonal. ¿Qué quiere decir que la base sea ortogonal? Y que la integral en un medio periodo antes y medio periodo después de el producto de cualesquiera dos elementos de la base me va a dar 0 y el producto de cualquier elemento consigo mismo, esa misma integral me da pi. Eso me permite luego, aplicando esos conceptos, obtener los coeficientes de la serie de Fourier, porque la serie de Fourier se obtiene como combinación lineal de los elementos de esa base. Y la serie Fourier de una función f de t de periodo 2pi es a sub 0 sobre 2 más la sumatoria que va de 1 hasta infinito de a sub n por el coseno, etcétera, etcétera. Donde a sub 0 es tal cosa, que es 1 sobre pi por la integral entre menos pi y pi de f de t diferencial de t, a sub n es tal cosa y b sub n es tal cosa. Esos coeficientes a sub n, b sub n y el a sub 0 se obtienen integrando en general la serie previamente para el a sub n multiplicando por un coseno de mt y para el a sub n por un seno de mt, haciendo los cálculos, aplicando este concepto de bases ortogonales y luego despejando para poder tener una fórmula para esos coeficientes. Hay condiciones, que son las condiciones de Dirichlet, que aseguran que si una función periódica cumple esas condiciones, entonces tiene una aproximación en series de Fourier que converge a f de t0 en t sub 0, si t sub 0 es un punto de continuidad de la función, y a un promedio de las alturas en un punto de discontinuidad. ¿Ven que les estoy contando nada más todas las diapositivas que hemos visto? ¿Se puede aplicar en funciones que sean de periodo t genérico? Sí, haciendo un cambio de variables. Solamente le voy a decir el cambio de variables. Usted agarra la variable t y la divide por la nueva variable x y agarra t, el periodo genérico t, y lo divide por 2pi, que es el periodo justamente que yo conozco, y haciendo el cambio de variables y unas cuantas operaciones, obtiene una expresión genérica de la serie de Fourier para poder aplicar en funciones de periodo t genérico. Y con respecto a la paridad, la paridad definida de funciones, acabamos de decirlo recién. ¿Cuál es la ventaja? Entonces veamos un ejemplo. Fíjense acá, este es un pulso en donde arranca desde menos 10 y va hasta 10 entre menos 3pi y menos pi. Luego en menos pi vuelve a arrancar de menos 10 y va hasta 10 hasta pi. Entre pi y 3pi vuelve a arrancar de menos 10 y va hasta... Ah, esto se repite periódicamente. Claro, me dicen ustedes. Yo le pregunto, ¿y cuánto es el periodo de esto? Bueno, es fácil calcular. Tengo que calcular esta distancia, porque veo que esto es lo que se está repitiendo para la izquierda y para la derecha. La distancia es 2pi. Exacto, Gonzalo. Si quisiste escribir pi, exactamente. 2pi. 2pi es el largo de este intervalo. Ese es el periodo de este pulso. Entonces, ¿cuál será la frecuencia fundamental de esta función? ¿Se acuerdan que era 2pi dividido el periodo? Pero como el periodo es 2pi,
entonces la frecuencia fundamental es 1. W0 es 1. Bueno, esta función cumplirá las condiciones de Dirichlet, tendrá representación en serie de Fourier, y veamos, ¿la función esta es periódica? Sí, es periódica de periodo 2pi. Bien, cumple la primera condición. ¿Entre menos pi y pi es continua a trozos? Sí, de hecho, entre menos pi y pi es continua. Pero, al menos, en un solo trozo es continua. Si fuese, por ejemplo, por pedacito, diría, bueno, es continua pedacito, pero acá, en un solo trozo, por lo menos en un solo pedazo, directamente desde menos 10 a 10, entre menos pi y pi es continua. Perfecto, cumple la segunda condición. ¿Y está acotada? ¿Qué quiere decir? ¿Se va a infinito en este intervalo? No. El valor máximo que toma es 10, el valor mínimo que toma es menos 10. Está acotada. Cumple las condiciones de Dirichlet, por lo tanto, tiene representación en serie trigonométrica de Fourier. Perfecto. Le vamos a poder sacar el Fourier. Otra cosa que necesitamos, eso es lo que dice acá el primer punto. Otra cosa que necesitamos es cómo representamos esta función en este periodo. Fíjense que yo les digo que esta es la representación funcional. Y ustedes me van a decir, ¿por qué omega t? Bueno, es el nombre que tiene la variable en este eje. Así como yo le puedo llamar t, x, y, z, lo que ustedes quieran, le puedo poner nombre Pepe, Pipo, lo que ustedes quieran. Bueno, se me ocurrió ponerle omega t. Ese es el nombre que tiene. Hay una razón de ponerle omega t, porque tiene que ver con la representación luego de las series trigonométricas de Fourier en un dominio de frecuencias, porque de hecho para eso están. Pero le llamamos omega t. Es un nombre, pero hagan de cuenta que este omega t es una sola, es como si fuese x. No se confundan, no son dos variables ni una constante por una variable. Es el nombre de la variable. La variable se llama omega t. Bueno, entonces f de omega t dice que es 10 sobre pi por omega t. ¿Será cierto? Cuando omega t valga 0, f de omega t es 0, correcto. Cuando omega t valga menos pi, entonces pi con pi se va a simplificar, f de omega t vale menos 10, correcto. Y cuando omega t valga pi, pi con pi se va a simplificar y f de omega t vale 10, correcto. Esta es la buena representación de esta línea que está acá. Fíjense, es como una 10 sobre pi por x, es una recta dependiente 10 sobre pi, así de simple. Además, f de t es impar. Ah, es buenísimo eso, porque quiere decir que cualquier valor que está acá, si tomo el mismo valor del otro lado, si esto me da positivo, este me va a dar igual, pero negativo. O sea, es impar. Y eso es bueno. ¿Por qué? Y porque si era impar, sobrevivían solo los b sub n. Si era impar, claro. Si era impar, la representación de f de omega t, recuerden que está mi variable, ahora se llama omega t, la representación de omega t es solo con los b sub n. Acá recuerden que iba frecuencia fundamental. Entonces, la frecuencia fundamental, es 1 la frecuencia fundamental. Buenísimo, eso lo vamos a tener en cuenta, lo vamos a tener en cuenta luego la frecuencia fundamental que vale 1. Entonces, según esto, ¿cómo era el coeficiente b sub n? El coeficiente b sub n se obtenía, como era impar, se obtenía entre 0 y t sobre 2 multiplicado por 2 de 2 sobre t por la función por el seno. Lo recordemos acá, miren, acá está, ¿ven? 4 sobre t, 0 a t sobre 2, de f de t por el seno diferencial t. Pero la variable es omega t. Bueno, si la variable es omega t, omega t, omega t, omega t. En vez de t, omega t. Pero acá no está el omega 0, como estaba acá. Y no está porque el omega 0 vale 1. Entonces me quedó n por omega 0 por omega t, pero omega 0 es 1, me quedó solo omega t. Entonces ahora hago la integral. Esto no lo voy a hacer, porque está acá y ustedes, si tienen interés en hacerlo, pueden hacerlo paso a paso y cuando integren esto que está acá, darse cuenta que tienen que hacer una integral por partes. Esta integral por partes tiene varios pasos, pero llegan a este resultado, por lo tanto esta integral es esto evaluado entre 0 y pi.
Todo eso lo pueden hacer ustedes. Ahora, fíjense, cuando yo reemplace con Barrow este seno, acuérdense que tengo que reemplazar todo omega t. Omega t es la variable. Todo omega t es lo que se reemplaza. Acuérdense de eso. Entonces, cuando reemplace omega t por pi, seno de n pi es 0, no importa el valor de n. Y cuando reemplace a omega t por 0, n por 0 es 0, seno de 0 es 0. O sea que todos los senos son 0. Estos no van a estar. Entonces ese signo menos lo saco factor común. Este n con este n lo simplifico y lo saco afuera factor común. Y ahora me quedo solamente con omega t, coseno de n omega t, evaluado entre pi y 0. Cuando evalúe a esto en pi, fíjate, pi, evalúe esto aquí, pi, cuando evalúe esto en 0, 0, cuando evalúe esto en 0, 0. Ah, este no va a estar porque 0 por lo que sea es 0. Por lo tanto, me va a quedar pi por el coseno de pi. Este pi se va a simplificar con este pi al cuadrado que está acá y por eso me queda 20 sobre n pi. Pero este coseno va a depender del n. ¿Cómo que va a depender del n? Y cuando n valga 1, coseno de pi es menos 1. Cuando n valga 2, coseno de 2pi es 1. Para 3, menos 1. Para 4, 1. Para 5, menos 1. Para 6, 1. Ah, va alternando dependiendo del valor de n. Claro, por eso les queda menos 1 por n más 1. Esto indica la alternancia. Depende del valor de n, esto es 1 o menos 1. 1 o menos 1. Entonces, finalmente, después de muchos cálculos, hemos llegado a cuál es la representación del coeficiente B sub n. Ahora que tengo la representación del coeficiente B sub n y que ya sé que yo tengo que tomar solamente los coeficientes B sub n de la serie, acuérdense, A sub 0 y A sub n no están porque es impar la función. Entonces voy a empezar a escribir algunos términos de esto. Por ejemplo, para n igual a 1, pongo 1 acá, me doy con que 20 sobre pi por el seno de t. Para n igual a 2, y bueno, voy a poner un 2 acá, y voy a poner un 2 acá, un 2 acá, y me va a quedar menos 20 sobre 2pi. Y así sucesivamente. Llegué hasta n igual a 5, y ahí paro. O sea, de esta sumatoria solamente escribí los 5 primeros términos y pongo que y así sucesivamente. Pero de cada uno de estos términos, luego de acomodarlo un poquito, me doy con que este valor es lo que nosotros llamamos amplitud. Estas son las amplitudes. Y cada uno de estos senos que aparecen acá tienen diferentes frecuencias. ¿Ven? Este tiene frecuencia 1, 2, 3, 4, 5. Como tienen diferentes frecuencias, entonces son armónicas distintas entre sí. Esa es la razón por la cual al primer término de la serie de Fourier se le llama primer armónico de la serie o armónico principal, mientras que los armónicos sucesivos son el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto armónico. En una serie de Fourier, a los términos también se les llama armónicos. ¿Y qué son los armónicos? Si este primer término representa esta onda, este segundo tal vez pueda representar esta otra. Y este otro tal vez pueda representar esta otra. Es decir, son diferentes armónicos, cada uno de ellos aplicados en un sistema de coordenadas cartesiano, por ejemplo. Entonces, cada armónico tiene una amplitud, ¿la ven? Una amplitud distinta y una frecuencia distinta. Eso quiere decir que cada armónico, esto que he dibujado de arriba, y ahora se hizo medio chanchada, pero cada armónico tiene un tamaño, una amplitud distinta y una frecuencia distinta. La suma de todos los armónicos me dan una onda que es la onda integrada o la onda total o la onda reconstruida. Ahí vamos a ver eso. Hay dos cosas que podemos hacer. Este es el resultado. Esto es el resultado que estamos buscando. Esta es la serie de Fourier, los 5 primeros términos de la serie de Fourier de la función esta que estaba acá, que está representada de esta forma, los 5 primeros términos de esa función.
Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos, y esto es muy importante, graficar lo que se llama el espectro de líneas. Es muy importante entender qué es el espectro de líneas. Les cuento esto para que lo tengan en cuenta. En un examen final, estas suelen ser las preguntas más típicas. ¿Qué es un espectro de líneas y para qué lo uso? Si ustedes me contestan que un espectro de línea es la representación gráfica de la amplitud de los distintos armónicos de la serie y que sirve para ver qué tan rápido converge la serie, yo te voy a decir, bueno, está bien, no está mal lo que me dijiste, está perfecto, pero explícame qué significa todo lo que me acabas de decir. Y eso, lo que le dije, no, eso no es, eso es una definición. Necesito que me expliques, porque aprender de memoria algo, yo creo que ya se los conté, mi sobrino lo aprende de memoria que va al secundario. Entonces, aprendan a entender lo que aprenden. Entonces dice, representación quiere decir, cuando yo he obtenido la serie trigonométrica de Fourier y he decidido contar con una cierta cantidad de términos, cada término de la serie tiene una amplitud diferente. Cada armónico de la serie tiene una amplitud diferente. Esas amplitudes las puedo graficar en un sistema de coordenadas en la que yo voy a obtener el tamaño de la amplitud versus la frecuencia. Esta representa la amplitud para la frecuencia 1, la frecuencia, la primer frecuencia, el primer armónico. Este representa la amplitud para la frecuencia 2, el segundo armónico. ¿Ven que les estoy explicando y les estoy diciendo mucho más de lo que dice la definición? Esta representa la amplitud para el tercer armónico y así sucesivamente. Lo que voy a ver es que en algunos casos, como este, las amplitudes de los armónicos se hacen cada vez más pequeños. Eso lo que me dice es que a medida que voy aumentando términos de la serie, si las amplitudes de los armónicos se hacen cada vez más pequeños, eso significa que la serie converge. Para series continuas, o sea, para series muy suavecitas, la representación en serie trigonométrica de Fourier se logra con pocos términos. Por lo tanto, la amplitud de los términos se hacen muy rápido, cero. Para funciones muy bonitas, muy suavecitas, la convergencia es muy rápida porque esto se hace cero muy rápido. Pero para funciones con discontinuidades es más difícil para Fourier tratar de representarla. Entonces Fourier va a requerir de más términos. Como va a requerir de más términos, le va a costar más a Fourier tender a cero las amplitudes de los distintos armónicos. Entonces, de alguna manera, el tamaño de las amplitudes de los armónicos, a medida que yo voy agregando más términos, tiendan a cero, me da una idea de qué tan rápido converge o no la serie, es decir, qué tan suave es la función o no que estoy tratando de representar mediante esa serie trigonométrica de Fourier. Perfecto. ¿Qué otra cosa podemos graficar con esos resultados? La síntesis de onda. Lo de recién era el espectro de líneas. Ahora podemos graficar la síntesis de onda. La síntesis de onda es la reconstrucción de la función a partir de los primeros términos de la serie. O sea, una vez que calculé mi serie trigonométrica de Fourier, en vez de dibujar cada armónico por separado, los dibujo todos juntos. Este gráfico que ustedes ven acá lo obtuve muy, pero muy fácil. Agarré un graficador online, ni siquiera me tomé el trabajo de hacerlo con GeoGebra. Agarré un graficador online y grafiqué exactamente esto. Puse 20 sobre pi por el seno de t, menos 10 sobre pi por el seno de 2t, más 20 sobre 3pi por el seno de 3. Así escribí esto. Y el graficador me dio esto. O sea que con los 5 primeros términos de la serie, el graficador me dio una reconstrucción de onda que, si ustedes miran, se parece al pulso que nosotros queríamos representar al principio. Ese pulso que está acá, ¿ven? Ese pulso triangular que nosotros queríamos, tipo diente de sierra, que queríamos representar al principio, fíjense que lo pude graficar con una serie trigonométrica de Fourier. Y fíjense, para los puntos de continuidad, era lo que yo les decía, la serie trigonométrica de Fourier
converge, tiende a pararse encima de ellos. Pero para los puntos de discontinuidad, acá había una discontinuidad, ¿se acuerdan? Y acá había una discontinuidad. Para los puntos de discontinuidad, la serie de Fourier pasa por el centro del salto. La serie de Fourier pasa por el centro del salto, que es el promedio entre las dos alturas. ¿Ven? Eso es gracias a que, como esta función satisfacía las condiciones de Dirichlet, tenían representación en serie trigonométrica de Fourier, por lo tanto, podía hacer esto. Bueno, como verán, en realidad no es tan difícil. La dificultad está en hacer la integral, pero el análisis no es tan complejo. Les dejo para su propio deleite y lectura, no lo voy a revisar con ustedes, sino que está total y absolutamente explicado, dos ejemplos más. Otra vez, uno impar y otro par, para que vean la diferencia entre uno y otro. Esta es, fíjense, una función que va desde acá hasta acá, es impar, fíjense, satisface las condiciones de Dirichlet, es continua a trozos, etcétera, etcétera. Les doy la representación también de la función esta, vale menos 5 entre menos pi sobre 2 y 0, y vale 5 entre 0 y pi sobre 2, esa es la representación funcional de eso. Como es, acá está, 5 en esta parte, perdón, y menos 5 en esta otra parte. La representación funcional en serie de Fourier solamente va a tener los b sub n, entonces hacemos lo mismo que recién, integramos, analizamos los resultados, vemos qué pasa para cuando n toma valores pares, valores impares, etcétera, etcétera. Tenemos una representación de Fourier, ahora con ese coeficiente, en conclusión, este es el coeficiente que estamos buscando, entonces hacemos lo mismo, representamos, por ejemplo, los primeros 5 términos de la serie. Estas son las amplitudes de los primeros 5 términos de la serie, y acá hemos graficado el espectro de líneas. Se ve claramente que esto converge. Acá está el espectro de líneas, y acá está graficado, paso por paso, la síntesis de onda. Este es el primer armónico de la serie, este es el primero más el segundo armónico, este es el primero, el segundo y el tercero, y este es el primero, segundo, tercero y cuarto armónicos de la serie. Fíjense que con el quinto armónico, acá está el gráfico final, superpuesto con la función original, fíjense que la serie trigonométrica de Fourier logró copiarlo bastante bien. Esto es muy interesante porque hay circuitos de Fourier. Los electrónicos eso lo saben. Los electrónicos van a una casa de electrónica y compran un circuito de Fourier. Así. Hay circuitos que lo que entregan son ondas sinusoidales con diferentes amplitudes y diferentes frecuencias. Entonces, ellos pueden comprar un circuito o compran todos los elementos electrónicos para ellos generar una onda sinusoidal y poder ellos variarle la amplitud y la frecuencia. Entonces, ellos hacen la cuenta, se dan con que necesitan 5 componentes electrónicos con esta amplitud y estas frecuencias. Entonces agarran un componente electrónico con esta amplitud y esta frecuencia, lo conectan en serie con otro componente con esta amplitud y esta frecuencia, con otro con esta, y así sucesivamente, y sacan por el otro lado del circuito una onda de este tipo, una onda rectangular, una onda rectificadora u onda rectangular. Entonces los electrónicos hacen esto, por ejemplo, con estos cálculos. Hacen estos cálculos y obtienen esto. Y si yo le digo a un electrónico, mira, a mí me gustaría que me hicieras un circuito que del otro lado saliese así. Porque se me ocurre, qué sé yo, porque quiero hacer un circuito que del otro lado haga como un quiero una cosa así, que suene así, porque le quiero por una bocina. Bueno, el electrónico va a agarrar y va a decir, bueno, a ver, le voy a calcular Fourier a esto, necesito tales transistores, tal. Claro, una cosa así. El generador de ondas sería algo por el estilo. Exactamente, exactamente. El generador de ondas es un circuito que está adentro, construido para sacar ondas que hacen superposición de ondas tipo Fourier. Y entonces uno puede sacar
superponiendo las ondas adecuadas, por supuesto, ciertas ondas, te genera ondas rectangulares, creo que te genera un pulso también así, me parece que era que generaba, si yo también lo he usado por ahí en algún momento, generaba algo por el estilo, o al revés, no me acuerdo muy bien si era que saltaba y decaía, me parece que se puede generar los dos, pero bueno, sí, era una cosa así. Efectivamente. Acá tienen un ejemplo más, en donde la función es par, tiene toda la explicación, tiene la representación de esto y de esto, entre menos 3 pi sobre 2 y 3 pi sobre 2. Si es par, lo que hay que calcular son el a sub 0 y la sub n, entonces arrancamos con el cálculo de a sub 0, gracias a Dios me dio 0, arrancamos con el cálculo de a sub n, bueno, haciendo todo el cálculo, me doy con que, uy, qué lío, pero bueno, desgraciadamente eso es el coeficiente a sub n. Entonces, cuando digo, pero si n es impar y n es par, se me achicó bastante. Esto es cuando n es impar y esto es cuando n es impar. Entonces, ahora que tengo la serie trigonométrica de Fourier, escribo los 5 primeros términos. Acá tengo mi espectro de líneas, que lógicamente dice que esto converge, y acá tengo la reconstrucción de onda también, con el primero, el segundo, el segundo, tercero, hasta el cuarto, e inclusive el quinto, acá en este dibujo, superpuesto con la original. Esto se parece mucho a la de recién, nada más que está con un ejemplo par, para que ustedes vean la diferencia entre un par y un impar. Otra vez, los ejemplos están con todo el objetivo, ustedes en análisis matemático no hicieron práctico de esto, los ejemplos están con el objetivo de que, de haber tenido un poquito de tiempo, hubiésemos hecho algo de esto para que ustedes lo vieran en funcionamiento, para que ustedes lo probaran, pero no teniendo más tiempos por lo que es las clases de acá a fin de año, es suficiente, porque eso es lo que está dentro de los contenidos mínimos de la materia, entender la matemática y la teoría detrás de todo esto. Pero les dejo los ejemplos hechos paso a paso acá. Como les digo, son muchas diapositivas, pero está todo ahí, para que ustedes eventualmente, si tienen curiosidad de ver cómo se hace, cómo están hechos, está ahí. Para terminar, esto es un repaso también. Esto no me interesa tampoco que ustedes se aprendan el álgebra paso a paso, pero el álgebra está para satisfacer la curiosidad de aquellos que digan, bueno, está bien, pero ¿y cómo se hace? Me tiró la fórmula así, pero no me dijo de dónde sale. Bueno, hay otra representación, vieron que les dije la representación trigonométrica. Acá está, esta es la serie trigonométrica de una función de periodo 2pi. En realidad, como tiene omega 0, es de periodo genérico t. Serviría para 2pi también, pero de periodo genérico t porque veo que tiene W0. Bueno, perfecto. Para una función de periodo genérico t, esta es la representación en serie trigonométrica de Fourier, cosenos y senos. Bueno, usamos las formas exponenciales de Euler o fórmulas de Euler, también se conocen así, para el seno y el coseno. Entonces empezamos a hacer algunas operaciones. Acá multiplicamos por i, sabemos que i por i es i cuadrado y eso es menos 1, por menos es más, o sea que me vuelve a quedar lo que estaba antes. O sea que esto es un truquito para empezar a desarmar esto y escribir esto como en su forma exponencial, trabajar con esto hasta que finalmente me quedo con un coeficiente a sub 0, un coeficiente a sub n sobre 2 menos, y otro coeficiente a sub n sobre 2 más i. O sea, tengo 3 coeficientes. Lo que se puede demostrar que a sub 0 solamente sobrevive para n igual a 0, que los coeficientes a sub n sobre 2 menos i por b sub n sobre 2 sobreviven para n positivos y para n negativos sobrevive el otro. Entonces, con hacer una sumatoria desde n igual a menos infinito, fíjense, este no va desde 1 ni de 0, desde menos infinito a infinito directamente de Cn, sabiendo que Cn para menos infinito hasta 0 es este, que Cn para 0 es este, y que Cn
para 0 infinito es este otro, entonces tengo coeficientes arbitrarios para la serie de Fourier, C sub n, pero en vez de estar multiplicada por senos y cosenos, está multiplicado por un exponencial. Por eso a esto se le llama forma exponencial de Fourier, y acá tienen cómo se calculan los coeficientes C sub n. Así como yo podía calcular el A sub 0, el B sub n y el A sub n, hay una forma de calcular el C sub n y acá está la fórmula. Entonces, ¿qué es lo que me tiene que quedar claro de este repaso? Y que yo podría preguntarles en un examen. ¿Solamente se puede representar una función con una serie de Fourier en forma trigonométrica? Y ustedes me deberían decir, no. Usando lo que se llama fórmulas de Euler, que son estas que están acá, no hace falta que me digan cómo son, ustedes me es suficiente con que me digan, usando lo que se llaman fórmulas de Euler, que es una representación con exponenciales del seno y del coseno, y haciendo una serie de operaciones a partir de la representación trigonométrica de Fourier, se llega a una representación más compacta, que en lugar de estar en función de senos y cosenos, está en función de un exponencial. Y a eso se lo conoce como forma exponencial de la serie de Fourier, que también tiene una forma de calcular el coeficiente C sub n mediante una integral. ¿Para qué se usa esa forma exponencial? Y es una forma más compacta, es una forma más sencilla que la forma trigonométrica, y se suele usar mucho, y esta es la última diapositiva, para lo que se conoce como transformada de Fourier. ¿Qué tengo que saber de la transformada de Fourier? Miren, lo que tienen que saber de la transformada de Fourier no es el cálculo, ni la fórmula. Hay una fórmula, que es esta que está acá, pero no me interesa tanto la fórmula, sino que a mí me interesa qué es la transformada de Fourier. Entonces se los voy a explicar de una manera muy, muy sencilla. Cuando ustedes dicen, por ejemplo, se me ocurre taza, porque tengo una taza al lado mío. Cuando ustedes dicen taza y lo graban en un micrófono, la grabación en un micrófono es una cosa así, por ejemplo, no sé, por decir. En realidad no es tan así, pero bueno, vamos a hacer de cuenta. Ustedes agarren un grabador de sonidos de cualquier sistema operativo, hablen por el micrófono y después visualicen lo que han dicho y van a ver que tiene una forma rara. Ahora, eso no es periódico ni a palo. Si ustedes me dicen que de acá a acá esa onda es periódica, yo le digo no, de ninguna manera, esa no es periódica esa onda. No hay periodicidad en esa onda. No hay forma de que esta onda sea periódica. Bueno, pero esta onda tan extraña se puede descomponer en ondas simples. ¿Eso es posible? Miren, yo les decía esta mañana a los del 3D2. Si ustedes escuchan hablar a mi hermano, seguramente, y no me están viendo, quizás me confundirían con mi hermano porque mi hermano habla muy parecido que yo, tenemos casi la misma edad, hablamos muy parecido, entonces dirían, no encuentro diferencia. O sea, no encontrarían, a menos que nos conozcan muy bien, muy, pero muy bien, entonces ustedes dirían, no hay diferencia, o no entiendo, no sé cuándo habla uno y cuándo habla el otro. Después de un tiempo que nos conocen, claro, sí, como todo. Es porque nuestros oídos son discriminadores. Nuestros oídos son capaces de detectar en una cosa como esta un montón de tonos, un montón de cosas de la cual esta onda tan extraña está compuesta. Nuestros oídos son discriminadores. Es como si nuestro oído pudiera separar de alguna manera algunos tonos. Ustedes saben cuando están tocando, por ejemplo, un violín y una flauta juntos, ustedes saben cuál es la flauta y cuál es el violín, a pesar de que estén tocando juntos, porque el oído puede discriminar, puede separar. ¿Cómo hace una computadora para saber darme a mí paso, como supóngase que yo tuviera un sistema de seguridad que sea activado por vos? ¿Cómo hace una computadora para poder saber que soy yo el que le dije encender y no fue mi hermano? Y bueno, la computadora tiene que hacer algo por el estilo, pero la computadora no tiene un oído que es discriminador.
La computadora tiene que hacer eso matemáticamente. Bueno, por suerte existe lo que se llaman las transformadas de Fourier. Las transformadas de Fourier cazan esta onda y la transforman en todas las ondas simples que la componen. Por ejemplo, la transformada de Fourier lleva esto que está en un dominio temporal. ¿Por qué en un dominio temporal? Porque cuando yo abrí el micrófono dije tasa y cerré el micrófono. O sea, esto se da en un dominio temporal, lo lleva a lo que se llama un dominio de frecuencias. ¿Cómo es un dominio de frecuencias? La transformada de Fourier detecta acá de que, por ejemplo, en todo esto hay una onda que tiene una amplitud de este tamaño. En realidad no quiero que lo confundan como, voy a hacer una sola línea, una onda que tiene esta amplitud en esta frecuencia. Detecta acá adentro que hay otra onda en esta frecuencia con esta amplitud. Y detecta que hay una tercera onda con esta frecuencia, con esta amplitud. Eso hace la transformada de Fourier. ¿Sí? Sí, exactamente eso es lo que hace. Transforma esto que es tan extraño mediante esta fórmula en una serie de líneas con diferentes alturas a diferentes frecuencias. Entonces eso ya es el discriminador. ¿Por qué? Porque esto dice que esta es una onda con esta amplitud y esa frecuencia. Ah, quiere decir que esta onda que decía tasa, voy a dibujar eso de nuevo, y ya está, termino, es un minuto nada más lo que me queda, y los libero. Esta onda que dice tasa con esta frecuencia es una onda que tiene esta amplitud, vamos a decir que tiene altura 5, entonces bueno, llega hasta 5, llega hasta 5, llega hasta 5, llega hasta 5, esa es la amplitud de esta onda. Pero hay otra onda que compone esa que he dibujado de arriba, que tiene esta amplitud, por ejemplo, va hasta 2, y que tiene una mayor frecuencia. Entonces, bueno, va hasta 2, pero hay más ondas de esa. Y hay una tercera onda que es más amplia, es más amplia, pero de mayor frecuencia. Bueno, es hasta 8, por ejemplo, hasta 8 menos 8, 8 menos 8, pero tiene mayor frecuencia, eso dice. O sea que la transformada de Fourier fue capaz de descomponer esta onda rara en ondas simples. Si yo sumo todas estas, pasa lo que habíamos visto acá en los ejemplos, cuando hacíamos la reconstrucción de onda. Cuando hacíamos la reconstrucción de onda, la suma de todas las ondas simples con diferentes amplitudes y diferentes frecuencias me daba esto. Bueno, la suma de esas ondas simples con diferentes amplitudes y diferentes frecuencias me da todo esto. Y aunque les parezca raro, efectivamente este pico, y que no es tan grande como este, tiene que ver con la fase de esta onda, con la frecuencia respecto a la otra, que se suma, se resta, con esta se suma, se resta, y entonces van dando todos estos picos y todos estos valles que resulta de la aplicación o la reconstrucción de la onda a partir de este proceso discriminador de la transformada de Fourier. Para eso se usa la transformada de Fourier. La transformada de Fourier permite tomar fenómenos en un dominio temporal, pasarlos a un dominio de frecuencias y ser capaces de detectar en este dominio de frecuencias aquellos detalles que en el dominio justamente temporal no es tan evidente. ¿Ahora se entiende? Eso es lo que hace la transformada. Es como un discriminador de ondas simples en una onda que no necesariamente es periódica. Bueno, hasta acá entonces. Repito lo que dije al principio de la clase de hoy. En un rato más voy a estar, en un rato, a lo mejor en 1 hora o 2 horas, voy a estar subiendo al aula virtual, lo voy a hacer arriba de todo para que quede bien visible, un cronograma de cuáles son las actividades a futuro. En principio, el jueves que viene va a ser el recuperatorio del primero y segundo parcial, y el otro jueves vamos a tener seguramente la última clase, y también les voy a indicar cómo vamos a hacer con los coloquios de aprobación directa. Me queda dar una clase más, que es la clase de elemento finito, que también es solo teórica. Así que bueno, hasta acá agradezco a la presencia de ustedes por aquí
y sobre todo de Gonzalo, que estuvo al pie del cañón desde el principio. A ustedes gracias por estar presentes y participar. Igualmente para ustedes.